Una mendiga encuentra los documentos perdidos de un millonario. Sin embargo, lo que vio cuando fue a entregar los documentos lo reveló todo, e hizo llorar al millonario. En una fría mañana de invierno, la gran ciudad bullía con la actividad frenética de sus habitantes. Entre el caos de autos y peatones, Marta, una joven mendiga de unos 20 años, recorría las calles en busca de algo que pudiera vender o intercambiar por comida. Su refugio, un rincón bajo un puente, apenas la protegía del frío, pero para Marta y su fiel compañero, un perro callejero llamado Rex, era su hogar. Marta se abrigaba con un desgastado abrigo marrón, mientras Rex, con su pelaje enmarañado, caminaba a su lado. Aunque la vida en las calles era dura, Marta había aprendido a sobrevivir con ingenio y valentía. Su vida diaria consistía en escarbar en la basura, recoger botellas y latas, y ocasionalmente mendigar para conseguir algo de dinero. Aquella mañana, mientras rebuscaba entre los contenedores de una calle lateral, sus ojos se posaron en una maleta elegante, semioculta entre bolsas de basura. Curiosa, Marta la abrió con cuidado, esperando encontrar algo valioso. Para su sorpresa, dentro de la maleta había un montón de documentos. Al examinarlos más de cerca, descubrió que se trataba de papeles importantes, con sellos oficiales y firmas. Los documentos pertenecían a don Carlos Fernández, un famoso millonario de la ciudad. El nombre de don Carlos no era desconocido para Marta. Aunque vivía al margen de la sociedad, sabía quiénes eran las figuras prominentes de la ciudad. Don Carlos era conocido tanto por su riqueza como por su discreción y sus obras benéficas. Sin embargo, Marta no entendía cómo esos documentos habían acabado en la basura. Decidida a devolver los documentos, Marta vio una oportunidad para cambiar su vida. Pensó que, tal vez, este gesto podría ser recompensado de alguna manera. Tomando la maleta con firmeza y asegurándose de que Rex la siguiera, se dirigió hacia el barrio lujoso donde sabía que vivía don Carlos. La mansión de don Carlos era una fortaleza de lujo y opulencia. Las altas rejas y los guardias de seguridad evidenciaban la diferencia abismal entre el mundo de Marta y el de los ricos. Al llegar, fue recibida con desdén por el personal de seguridad. Uno de los guardias, un hombre alto y corpulento, la miró de arriba abajo con evidente desconfianza. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz áspera. «Encontré algo que pertenece a don Carlos», respondió Marta, levantando la maleta. «Es muy importante». El guardia la miró con escepticismo, pero algo en la determinación de Marta lo hizo vacilar. Consultó con sus superiores a través de un intercomunicador, y finalmente, después de una espera que pareció eterna, le permitieron entrar. Marta fue conducida a una lujosa sala de espera, donde todo a su alrededor gritaba riqueza: sofás de cuero, alfombras persas y cuadros de artistas renombrados. Se sentó nerviosamente, con Rex a sus pies, mientras observaba el lujo que contrastaba brutalmente con su propia vida de privaciones. Después de lo que pareció una eternidad, una elegante mujer de mediana edad apareció. Su porte era impecable, y su mirada, aunque profesional, tenía un destello de curiosidad. «Soy Isabel, la asistente personal de don Carlos», dijo, mirándola de forma evaluadora. «¿Puedes mostrarme qué has traído?». Marta abrió la maleta y le mostró los documentos. Isabel los examinó rápidamente, y al reconocer la importancia de los papeles, la expresión de su rostro cambió de inmediato. «Espera aquí», dijo Isabel, llevándose los documentos consigo. Marta esperó con el corazón latiendo rápidamente. Sentía que cada segundo que pasaba, su vida podría cambiar. Finalmente, Isabel regresó y la invitó a seguirla. Caminaron por largos pasillos decorados con gusto exquisito hasta llegar a una oficina amplia y luminosa. Detrás de un gran escritorio de caoba, un hombre mayor, de cabello canoso y rostro marcado por el tiempo, se levantó para recibirla. «¿Tú encontraste estos documentos?», preguntó don Carlos, su voz suave pero autoritaria. «Sí, señor», respondió Marta, sintiendo el peso de su mirada. Estaban en una maleta, tirada en la basura. Don Carlos tomó los documentos de las manos de Isabel y comenzó a revisarlos con rapidez. Marta observó cómo su expresión cambiaba a medida que pasaba las páginas. Sus manos temblaron ligeramente, y de repente, un sollozo escapó de sus labios.
Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de don Carlos mientras miraba una fotografía que había caído de entre los documentos. Marta, confundida y preocupada, se acercó un poco más. «Estos documentos», dijo don Carlos con la voz quebrada. «Estos documentos pertenecían a mi esposa y a mi hija. Las perdí hace muchos años y nunca supe qué había pasado con ellos». Marta sintió una punzada de compasión y curiosidad al mismo tiempo. No entendía completamente la magnitud de lo que había encontrado, pero sabía que había tocado una fibra sensible en el corazón de don Carlos. Y ahora, más que nunca, deseaba conocer la verdad detrás de esas lágrimas y ese dolor palpable. Don Carlos se tomó unos momentos para recomponerse antes de hablar. Marta se quedó en silencio, esperando pacientemente. Finalmente, él levantó la mirada, con los ojos aún húmedos de lágrimas. «Estos documentos pertenecen a mi esposa y a mi hija», comenzó don Carlos, su voz temblorosa. «Hace muchos años, las perdí en circunstancias trágicas». Marta escuchaba con atención, sintiendo que estaba a punto de descubrir una historia profunda y dolorosa. «Mi esposa, Elena, y yo éramos muy felices», continuó don Carlos. «Nos casamos jóvenes y poco después nació nuestra hija, Sofía. Éramos una familia unida y llena de amor. Pero todo cambió un día, cuando Sofía tenía solo 5 años. Los ojos de don Carlos se nublaron al recordar el pasado. A través de flashbacks, vemos a una joven familia disfrutando de momentos felices. Don Carlos y Elena jugando con Sofía en el parque, riendo juntos en casa, celebrando cumpleaños. Sin embargo, esos recuerdos felices se desvanecen cuando un accidente automovilístico trágico golpea a la familia. Elena murió instantáneamente y Sofía desapareció en el caos que siguió al accidente. La policía buscó a Sofía durante meses, pero nunca la encontraron, dijo don Carlos, su voz apenas un susurro. «Mi vida se derrumbó. Perdí a mi esposa y a mi hija en un solo día. Durante años, he vivido con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de Sofía, pero todo ha sido en vano». Marta sintió una profunda empatía por don Carlos. Su dolor era palpable, y aunque ella también había sufrido mucho en la vida, no podía imaginar la magnitud de la pérdida que él había experimentado. «Estos documentos son lo único que me queda de ellas», continuó don Carlos. «Las cartas de Elena, las fotos de Sofía, son mi único vínculo con mi familia. No sé cómo llegaron a la basura, pero estoy agradecido de que tú los encontraste». Marta asintió, conmovida por la historia. Comprendió que, al devolver esos documentos, había devuelto una parte vital de la vida de don Carlos. Los días pasaron y Marta y don Carlos comenzaron a pasar más tiempo juntos. Don Carlos, agradecido por el gesto de Marta, insistió en que se quedara en su mansión mientras buscaba una manera adecuada de recompensarla. Al principio, Marta se sintió incómoda con tanto lujo a su alrededor, pero poco a poco comenzó a adaptarse. Una noche, mientras cenaban en el comedor, don Carlos le preguntó a Marta sobre su vida. Cuéntame sobre ti, Marta. ¿Cómo llegaste a vivir en la calle? Marta suspiró y miró a Rex, que descansaba a sus pies. Acarició su cabeza y comenzó a hablar. «Mi vida no ha sido fácil», dijo, recordando su infancia. «Mis padres murieron cuando era muy pequeña, y crecí en varios orfanatos y hogares temporales. Nunca encontré un lugar donde me sintiera realmente bienvenida. Cuando cumplí 18 años, me vi sola en el mundo. Terminé en las calles, sobreviviendo como podía». Don Carlos la escuchaba atentamente, sus ojos llenos de compasión. «Siempre soñé con un futuro mejor», continuó Marta. «Soñaba con tener una casa, un trabajo digno y, tal vez algún día, una familia propia. Pero la vida en las calles te endurece y esos sueños parecían cada vez más lejanos». Don Carlos asintió, entendiendo la dura realidad que Marta había enfrentado. «Eres una persona muy valiente, Marta. No es fácil sobrevivir en las calles y aún así mantener la esperanza», dijo, admirando su resiliencia. A medida que pasaban más tiempo juntos, Marta y don Carlos desarrollaron un vínculo inesperado. Marta comenzó a ver en don Carlos no solo a un millonario, sino a un hombre herido que había sufrido tanto como ella.
Y don Carlos vio en Marta una joven con una fuerza interna asombrosa, alguien que, a pesar de todas las adversidades, no había perdido su humanidad. Sin embargo, no todos en la mansión estaban contentos con la presencia de Marta. En particular, el jefe de seguridad, Javier, desconfió de sus intenciones desde el principio. Javier era un hombre severo, con una mirada penetrante y una actitud protectora hacia don Carlos. «Señor, ¿está seguro de que es prudente tener a esta mujer aquí?», preguntó Javier un día, en privado. «No sabemos nada sobre ella. Podría estar buscando aprovecharse de usted». Don Carlos se molestó por la sugerencia. «Javier, Marta me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre. Ella no busca aprovecharse de mí. Deberías mostrarle más respeto». Javier no respondió, pero su expresión dejó claro que no estaba convencido. A partir de ese momento, mantuvo una vigilancia constante sobre Marta, esperando el más mínimo error para exponerla. Marta, consciente de la desconfianza de Javier, trató de mantenerse fuera de su camino y demostrar que no tenía malas intenciones. Pero la tensión en la mansión era palpable. Sabía que no sería fácil ganarse la confianza de todos, pero estaba decidida a aprovechar la oportunidad que don Carlos le había dado. Así, en medio de sospechas y tensiones, Marta y don Carlos continuaron construyendo una relación basada en la comprensión y el respeto mutuo. Sin embargo, las sombras del pasado y las dudas presentes seguían acechando, amenazando con desmoronar la frágil paz que habían logrado encontrar. Marta intentaba adaptarse a su nueva vida en la mansión de don Carlos, aunque no le resultaba fácil. El lujo y el confort eran un contraste abrumador con la dura realidad de las calles. A pesar de todo, se sentía agradecida por la oportunidad y deseaba demostrar que merecía la confianza de don Carlos. Sin embargo, no todo iba bien. Pequeños incidentes comenzaron a ocurrir, y Marta no podía evitar sentir que alguien estaba tratando de sabotear su relación con don Carlos. Al principio, desaparecían objetos insignificantes, una pluma de oro, un reloj de bolsillo antiguo, pero luego los rumores comenzaron a esparcirse entre el personal de la mansión. Susurros sobre la verdadera intención de Marta, sobre su pasado oscuro y sobre cómo podría estar manipulando a don Carlos para obtener beneficios. Marta sospechaba que Javier, el jefe de seguridad, estaba detrás de estos incidentes. La desconfianza de Javier hacia ella era palpable desde el principio, y su actitud hacia ella siempre había sido hostil. Pero sin pruebas concretas, no podía acusarlo abiertamente. Un día, Marta encontró su habitación desordenada, como si alguien hubiera registrado entre sus pertenencias. Nada parecía faltar, pero el incidente la dejó inquieta. Decidió hablar con don Carlos sobre sus sospechas. «Don Carlos, siento tener que decirle esto, pero creo que alguien está tratando de hacerme quedar mal», dijo Marta con cautela. Don Carlos la miró con preocupación. «¿Qué ha sucedido, Marta? Han desaparecido algunos objetos, y mi habitación fue registrada. Siento que alguien está tratando de sabotearme, quizás para hacer que usted me expulse». Don Carlos frunció el ceño, claramente molesto por la situación. «No permitiré que nadie te haga daño, Marta. Voy a investigar esto personalmente». A partir de ese momento, don Carlos mantuvo una vigilancia más estrecha sobre lo que ocurría en la mansión. Se aseguró de que Marta se sintiera protegida y comenzó a interrogar al personal discretamente. Javier, por su parte, actuaba con cautela, siempre negando cualquier implicación en los incidentes. La tensión en la mansión aumentó cuando Marta encontró una carta anónima en su habitación. La carta contenía una serie de acusaciones graves contra don Carlos, afirmando que su fortuna había sido construida a costa de engaños y traiciones. Marta, conmocionada por lo que había leído, decidió confrontar a don Carlos. Esa noche, se dirigió a su oficina, sosteniendo la carta en sus manos temblorosas. «Don Carlos, necesito hablar con usted», dijo Marta, su voz firme a pesar de la ansiedad que sentía. Don Carlos levantó la vista de sus papeles y la invitó a pasar. «¿Qué ocurre, Marta?». Ella le entregó la carta sin decir una palabra. Don Carlos la leyó, su expresión cambiando de sorpresa a consternación y finalmente a resignación. «Es cierto», dijo finalmente, con la voz apagada.
Mi fortuna no fue construida de manera íntegra. Cometí muchos errores en mi juventud, engaños y traiciones que hoy lamento profundamente. He tratado de enmendar mis errores a través de obras benéficas y tratando de ser una mejor persona, pero parece que mi pasado siempre me sigue. Marta sintió una mezcla de decepción y compasión. Comprendía que todos tenían un pasado, pero no esperaba que don Carlos hubiera cometido actos tan oscuros. Sin embargo, también vio el hombre que se había esforzado por ayudarla y que seguía sufriendo por la pérdida de su familia. ¿Y qué piensa hacer al respecto?, preguntó Marta finalmente. Seguiré tratando de hacer lo correcto. No puedo cambiar el pasado, pero puedo trabajar para un mejor futuro, respondió don Carlos con determinación. Justo cuando parecía que la relación entre Marta y don Carlos estaba a punto de romperse, Marta hizo un descubrimiento inesperado. Mientras organizaba algunos papeles en la oficina de don Carlos, encontró una vieja fotografía que no había visto antes. La fotografía mostraba a una niña pequeña, con un colgante en forma de corazón. Marta recordó que había visto un colgante similar en uno de los documentos que había encontrado. Tomando la fotografía, Marta se dirigió a don Carlos. Don Carlos, creo que esta fotografía es importante. ¿Podría ser una pista sobre el paradero de Sofía?, preguntó, mostrándole la imagen. Don Carlos tomó la fotografía, sus manos temblando ligeramente. Esa es Sofía, dijo con voz quebrada. Tenía ese colgante cuando desapareció. Si tú has visto algo similar, podría ser una pista crucial. Con renovada esperanza, Marta y don Carlos comenzaron a investigar la conexión entre la fotografía y los documentos. La pista los llevó a una dirección en la ciudad que no habían explorado antes. Parecía que, después de años de búsqueda y sufrimiento, estaban a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. La determinación de Marta y don Carlos creció, y a pesar de las sombras del pasado y las tensiones presentes, estaban más unidos que nunca en su búsqueda de la verdad. El destino de Sofía y la redención de don Carlos dependían de lo que encontraran a continuación, y ambos estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que surgiera en su camino. Con la fotografía en la mano y una nueva dirección que investigar, Marta y don Carlos emprendieron una frenética búsqueda por la ciudad para encontrar a Sofía. La dirección los llevó a un barrio modesto, muy diferente del lujo al que don Carlos estaba acostumbrado. Sentían que cada segundo contaba y que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad. Mientras tanto, Javier, el jefe de seguridad, observaba sus movimientos con creciente preocupación. Sus planes de sabotear a Marta y mantener su posición privilegiada en la mansión estaban siendo amenazados. Decidido a impedir que la verdad saliera a la luz, Javier tomó medidas drásticas. Ordenó a algunos de sus hombres que siguieran a Marta y a don Carlos, y que intervinieran si se acercaban demasiado a la verdad. Marta y don Carlos llegaron a una pequeña casa al final de una calle tranquila. La emoción y el nerviosismo eran palpables. Llamaron a la puerta y esperaron, sus corazones latiendo con fuerza. Una mujer abrió la puerta, y por un momento, todo pareció detenerse. ¿Sofía?, preguntó don Carlos, su voz temblando de esperanza y temor. La mujer los miró con sorpresa, sus ojos reflejando una mezcla de reconocimiento y confusión. «¿Papá?», dijo finalmente, con voz entrecortada. Antes de que pudieran abrazarse, los hombres de Javier irrumpieron, armados y decididos a detenerlos. La situación se volvió caótica rápidamente. Marta, viendo el peligro, tomó una decisión desesperada. Se interpuso entre los hombres armados y don Carlos, protegiéndolo con su propio cuerpo. «Deténganse», gritó Marta, su voz llena de determinación. «No permitiré que arruinen esto». La tensión alcanzó su punto máximo cuando Javier apareció, su rostro contorsionado por la ira. «Marta, aléjate de él», ordenó Javier, apuntando con un arma. «No, Javier. No voy a dejar que hagas esto», respondió Marta, su voz firme a pesar del miedo. La confrontación culminó en un enfrentamiento dramático. Javier, viendo que no podía disuadir a Marta, intentó disparar. En el último segundo, Marta empujó a don Carlos fuera del camino, recibiendo el disparo en su lugar. Cayó al suelo, herida, mientras don Carlos y Sofía gritaban de horror.
En ese momento, la policía, alertada por los vecinos que habían oído el ruido, llegó al lugar. Arrestaron a Javier y a sus hombres, poniendo fin a la amenaza. Don Carlos y Sofía corrieron hacia Marta, quien estaba consciente pero débil. Marta, aguanta. La ayuda está en camino, dijo don Carlos, con lágrimas en los ojos. Lo logramos, don Carlos. Encontramos a Sofía, murmuró Marta, sonriendo a pesar del dolor. Marta fue llevada al hospital, donde fue atendida por sus heridas. La operación fue un éxito, y mientras se recuperaba, don Carlos y Sofía permanecieron a su lado, agradecidos por su valentía y sacrificio. Sofía, ahora reunida con su padre después de tantos años, explicó que había vivido bajo una identidad falsa para escapar del pasado y protegerse de aquellos que querían hacerle daño. Había estado esperando el momento adecuado para reunirse con su padre, temiendo que su presencia pudiera atraer problemas. La reunión fue emotiva y llena de lágrimas. Don Carlos prometió cambiar su vida y enmendar sus errores. Decidido a dejar atrás su pasado oscuro, comenzó a trabajar en proyectos benéficos más ambiciosos, dedicando su fortuna a ayudar a los menos afortunados. «Voy a hacer todo lo posible para ser el padre que siempre debí ser», le dijo a Sofía, con una sonrisa. «Y también quiero agradecer a Marta por todo lo que ha hecho por nosotros». Marta, habiendo demostrado su valor y lealtad, fue acogida como parte de la familia. Don Carlos le ofreció un hogar permanente en la mansión y la oportunidad de estudiar y construir un futuro mejor. «Marta, eres parte de nuestra familia ahora», dijo Sofía, abrazándola. «Gracias por traerme de vuelta a mi padre». El jefe de seguridad, Javier, fue arrestado y acusado de varios delitos, incluyendo intento de asesinato y conspiración. Con su arresto, los conflictos en la mansión se resolvieron satisfactoriamente, y la paz fue restaurada. Marta, don Carlos y Sofía comenzaron una nueva vida juntos, llenos de esperanza y posibilidades. Marta, finalmente, podía dejar atrás su vida en las calles y mirar hacia un futuro brillante. Don Carlos, por su parte, había encontrado una nueva razón para vivir y una oportunidad para redimirse. La mansión, que una vez había sido un lugar de sombras y secretos, se convirtió en un hogar lleno de amor y esperanza. Marta, don Carlos y Sofía formaron una familia unida, demostrando que, a pesar de las adversidades, siempre hay una oportunidad para el perdón, la redención y el comienzo de una nueva vida.